Bueno, en primer lugar, a mí me parece interesante este evento que se viene planteando en todo el país. No he estado siguiendo el Parlamento de Mujeres en La Paz, en Cochabamba y también el de Santa Cruz. Sobre todo he seguido el de Santa Cruz porque yo he estado viviendo ahí en Santa Cruz. Y me parece importante porque es un espacio donde, bueno, se van a plantear evidentemente diferencias, ¿no? Pero también me imagino que van a surgir coincidencias y a partir de las coincidencias lo que se puede hacer es tratar de estructurar, tratar de organizarnos y tratar de organizar la lucha que nos espera, ¿no? En un futuro, porque la lucha no ha terminado. Esto de que se ha recuperado la democracia en el país y es un discursito que vienen manejando mucho la oposición por derecha al gobierno de Evo Morales, que ahora está en el gobierno transitorio ¿no? Es un discursito que tenemos que analizarlo bien. Y me parece pertinente e importante que la pregunta en este contexto del Parlamento de Mujeres sea precisamente ¿qué es la democracia para nosotras, las mujeres? ¿No? Entonces, yo voy a hablar desde lo que soy, desde mi ocupación, desde lo que hago. Yo en estos momentos soy ama de casa. Eso es lo que soy, no por elección, sino porque eso me tocó. Y cuando una sociedad está estructurada de la manera en que está estructurada esta sociedad, donde le otorga el rol a la mujer un determinado rol en ella, muchas veces no depende de elección ni depende de cuántas agallas uno tenga, ¿no? Para dejar de ser ama de casa. Evidentemente yo estudié, hice un montón de trabajos, hacía documentales, etcétera, pero en este momento les voy a hablar desde el lugar donde soy y sin sustraerme tampoco de lo que soy, de lo que he leído, de las vivencias vividas, de las experiencias, de la ideología que he abrazado, que he logrado abrazar. ¿No? Entonces, en ese sentido, la pregunta, ¿qué es democracia o qué entendemos por democracia? Es interesante, ¿no? Porque todo el mundo en este momento, en este contexto político de crisis que ha vivido el país, ¿no? Todo el mundo es abanderado de la democracia. El propio Evo Morales era abanderado de la democracia. Los de su oposición por derecha decían no es antidemocrático, es un dictador, los abanderados de la democracia somos nosotros, recuperemos la democracia, ¿no? Entonces, todos se llenaban la boca con el término de democracia. ¿Y qué rayos es la democracia? Nos preguntábamos nosotros. Bueno, la libertad es el demos del gobierno del pueblo, etcétera, ¿no? Entonces un montón de planteos acerca de lo que es o lo que no es la democracia, ¿no? Y evidentemente, pues, ¿no? La democracia, ya como concepto así más moderno, desarrollado a partir del siglo XVIII, viene ligado a los emblemas de libertad, igualdad, fraternidad que había planteado la Revolución Francesa y la burguesía naciente, ¿no? Entonces, esa es la democracia burguesa, pues, ¿no? Esos son los preceptos de la democracia burguesa, porque viene de la mano de una burguesía naciente, ese concepto de democracia, o sea, no viene del aire, no viene por generación espontánea, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no? Si entendemos que la democracia burguesa, como lo decía Carmen Julia, o la democracia, no es un concepto del que podemos abstraernos, no está suspendido en el aire y volando, no está al margen de las relaciones sociales que nosotros como seres humanos vamos estableciendo a lo largo de la historia. Más al contrario, está totalmente ligado a la lucha de clases, al carácter de clase del Estado, ¿no? Y cuando nosotros entendemos, yo desde mi posición política e ideológica entiendo al Estado como un aparato de opresión de clase, como un aparato de dominación de una clase sobre otra, de una clase minoritaria sobre una clase mayoritaria, ¿no? Porque eso es el Estado burgués, ¿no? Entonces la democracia que plantea este Estado y la democracia que nos ha venido a romantizar esta clase dominante es una democracia burguesa. Tiene nombre y apellido, democracia burguesa. No es la democracia que yo he visto que sueñan, ¿no? Y que desean muchas de las compañeras que han intervenido en las distintas ciudades en los parlamentos de mujeres. No es esa democracia de la libertad, tampoco de la fraternidad y de la igualdad de la que nos ha hablado la burguesía naciente en el siglo XVIII. No es esa, ¿no? Entonces, perdón, no veo bien.
Ya. Seguiremos hablando sobre Bolivia. La democracia en Bolivia es, como yo considero, es una ficción, ¿no? No llega ni a democracia burguesa en nuestro país. En nuestro país, a diferencia, por ejemplo, de los países desarrollados, donde se ha desarrollado el sistema democrático como un régimen político, ¿por qué es eso la democracia? Un régimen político de administración del Estado, ¿no? Es una forma que ha encontrado la burguesía de administrar el Estado, pero es una forma condicionada, que condiciona a los oprimidos, que condiciona a los trabajadores, a los indígenas, etcétera, a no rebelarse, a no exigir más incremento salarial, a no plantear otro modo de administrar la sociedad, ¿no? Porque si osamos nosotros los oprimidos con plantear desbaratar todo el Estado burgués, desbaratar todo el orden, ¿no? Va a venir la burguesía a plantearnos otra forma de gobierno y va a echar mano del fascismo, y lo ha hecho en el pasado y lo hace ahora, ¿no? Ahora me dicen que es tiempo, pero necesito terminar esta idea. Ahora lo que nosotros estamos viendo en Bolivia, ¿no? La historia de Bolivia es la historia, ¿no?, de una democracia de ficción en la República, donde no hay independencia de poderes. Ustedes han visto en el gobierno de Evo Morales un poder legislativo totalmente subordinado al ejecutivo, el poder judicial también subordinado al ejecutivo. La historia de Bolivia es esa, ¿no? La subordinación del poder ejecutivo no solo a la rosca minera, no solo al imperialismo, sino también a las bayonetas de las Fuerzas Armadas. Esa ha sido la historia del país. Y cuando creíamos que nos habíamos liberado, ¿no?, del poder político que vienen ejerciendo las Fuerzas Armadas, ¡pum!, a la vuelta de la esquina nos aparece un golpe de Estado. Para mí, lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado. Y eso no quita el hecho de reconocer al falso socialismo de Evo Morales, que era un gobierno totalmente autoritario, enemigo de la clase obrera, enemigo de los indígenas. No quita el reconocer que hay un golpe orquestado por el imperialismo acá en el país. Y lo que ha habido es un golpe de Estado. Y el papel preponderante que han jugado las Fuerzas Armadas en ese golpe de Estado, ¿no? Porque son las Fuerzas Armadas las que le han dicho: señor Evo Morales, renuncie. Es Trump el que ha venido luego a decir: felicitaciones a las Fuerzas Armadas y a la policía por recuperar la democracia en el país. O sea, no, estamos ante un golpe de Estado. Un golpe de Estado que ha puesto un gobierno de facto, que supuestamente es un gobierno de transición, que solamente tenía que llamar a elecciones, y lo que ha hecho es, ¿no?, generar una serie de políticas, ¿no?, ya que están preparando el camino para lo que se viene, ¿no?, para el próximo gobierno. Están tendiendo el camino para el próximo gobierno y lo que se viene es más ajuste al pueblo trabajador. Lo que se viene es ya lo que anunció el ministro de Desarrollo Productivo. O sea, hay que achicar al Estado. Hay que volver al neoliberalismo, entregar las empresas estatales. Claro, Evo Morales dijo nacionalización, solamente hizo renegociación de contratos, con un poquito más de renta, ¿no? Pero esto que están haciendo estos es más retroceso. Evo Morales fue un falso, pero esto es un retroceso mayor todavía, ¿no? Y aquí está también la responsabilidad del gobierno de Evo Morales, ¿no? Cómo ha claudicado ante el imperialismo, cómo él es el que ha traído de árbitro a la OEA, y la OEA luego le ha dado un revés. Como decimos vulgarmente, le ha dado una patada en el culo a Evo Morales, ¿no? Y ha planteado el golpe de Estado, ¿no? Solamente acabo con esta idea.